alcemos nuestros ojos, se cerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a ver aún nos queda anunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Lo decía el hermano Pablo, el primero de todos, el mayor pecador, ese soy yo. Y yo sí me creo. Yo no vengo a señalar a nadie ni a juzgar, porque la mayor de todas las pecadoras, esa soy yo. Así que hay alguien que primero debe juzgarse a sí misma, o hablar, o tomar atención, no juzgarme, gracias al Señor solo Él me juzga, pero tomar atención sobre mis delitos y pecados, soy yo. Y por eso el tema de hoy habla y dice así: ¿quién establece en nuestras vidas las leyes? ¿La palabra de Dios o el ser humano? Y con esto me viene a la pregunta, hermanos, claramente: ¿quién colocó las leyes? ¿Y para qué las colocó? Pero sin antes seguir con el tema, vamos a llamar a nuestro Padre Celestial para que Él tome control de nuestro pensamiento, de nuestra intención y de cada palabra que sale de nuestra boca. El que puede inclinar su rostro, pero el que puede arrodillarse y pedir al Señor que quitemos todo nuestro yo, para que Él tome dominio sobre estos corazones, aún no solo de los que hablamos, sino de los que van a escuchar. Hagámoslo, por favor. Papito Dios, Padre Celestial, tú que estás junto a nosotros, tú que nos acompañas y que nos guías, tú que hasta el día de hoy nos has mostrado la luz que poseemos, tú que nos has dado conocimiento y entendimiento, a ti venimos a clamar esta mañana, suplicando tu sabiduría de lo alto, suplicando tu voluntad en este tema, suplicando tu entendimiento. Señor, si en algún momento hay algo que no debemos decir, cállanos. Esta semana, Señor, leí un pensamiento que decía, Padre, que si nosotros señalamos un pecado, no llevamos a la persona a Cristo, seríamos como Satanás. Señor, nuestra semejanza no debe ser a Él. Hoy llamamos a que nuestra semejanza sea a ti. Tú no solo, Padre Celestial, mostrabas el pecado, sino que primero hablabas de un Dios de amor. Tu Hijo así lo hacía. Tu Hijo hablaba y mostraba, Señor, aquel pecado a la persona, pero primero le hablaba del amor de Dios. Creo que así lo enseñaste. Y creo que así nos debes enseñar a nosotros, Dios. Guíanos, por favor, Padre, a toda plenitud de conocimiento y entendimiento, guiados por tu palabra, Padre Celestial. Toma la voz, toma la voz de la hermana Mónica de Panamá, toma la voz de la hermana Santi, su pensamiento, su sentir.
y dirígelo, Señor. Y desde ahora agradecemos porque creemos que lo vas a hacer. Señor y mi Dios, los corazones de las personas que escuchen, que sean quebrantados y salga su yo, así como de nosotros, para poder, Señor, que tú vivas en nosotros y entenderlo como tú no lo vas a hacer entender. Dios y mi Señor, todo esto lo pedimos en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Hermanos, ¿quién establece en nuestras vidas las leyes? Yo creo que si yo hago esta respuesta y abrimos el panel, muchos me dirían claramente que la palabra de Dios. Pero tal vez alguna persona me diría, bueno, sí, pero aquí en la tierra hay leyes humanas. Y hay que respetarlas. Y nuestro Señor Jesús, nuestro hermano Jesús nos lo hizo saber cuando vino acá y nos dijo así: al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Bueno, yo tengo claro que un semáforo en rojo no me lo puedo brincar, porque esta es una ley establecida humanamente, y acá me multan por ella. Pero la ley espiritual, la ley que Cristo me da, es un poco tanto como lo vive el japonés. Aunque sean las 12 de la noche y los semáforos dejen de funcionar, yo sabía que ahí hay un alto y el que tiene la vía es el otro. Entonces yo me detengo, así yo vea que no viene ningún carro. Yo me detengo y espero, vigilo que no venga ningún carro y paso. Porque las leyes espirituales deben ser más importantes en nosotros que las leyes humanas, aunque las dos deben ser respetadas. Pero muchos respetamos las leyes humanas por miedo a un parte. Muchos respetamos las leyes espirituales por miedo a perderme. Nosotros respetamos las leyes humanas porque es lo correcto. Y las leyes espirituales porque es lo correcto. Y no hay discusión. Vamos a basar esto en algo más. Quiero que el Señor me permita llevarlo hacia muchas opciones. Y que no quede ninguna con un espacio vacío, sino que podamos abarcarlas todas. ¿Quién establece en nuestras vidas las leyes? ¿La palabra de Dios o el ser humano? Saben, me gustaría poder dar esta respuesta y decirla claramente. Pero creo que hay algo donde el ser humano debe limitarse. Y es, en lo que yo creo, yo lo expreso, pero el Señor hace su voluntad. Y es el Señor el que establece cómo va a trabajar en tu vida y de qué forma lo va a hacer. Y si eres merecedor o no eres merecedor de. Porque para mí, en mi vida, lo establece la palabra del Señor. La palabra de Dios establece en mi vida las leyes. En la Biblia vamos a ver cómo se establecían las leyes. Porque saben, hermanos, nosotros establecemos las leyes. Muchas veces decimos, yo puedo decir que la establezco bajo la palabra de Dios, pero cuando esa ley me toca implementarla sobre una persona, no la implemento como lo hace Dios, como me dice la palabra de Dios, sino lo hago
como yo, Mónica, considero. Vamos a leer la historia de 2 Samuel 11, David y Betsabé. Y me llama la atención porque Charlotte en la mañana tocaba la reflexión que yo envié. Yo la envié y ella la leyó. Y ella habla también sobre esta historia. Cuando nosotros tomamos, y voy a basarme en la historia que ella toma, se llama Suelta el caballo. No sueltes el caballo, así se llama. La ley que basó a estos hombres para matarse unos a otros, matar el caballo, matar al que era el dueño del caballo y etcétera, continuar ahí, fue una ley humana. Cuando alguien le pregunta al enemigo, ¿y tú qué hiciste? ¿Por qué hiciste todo esto? Dice, yo no hice nada, yo solo solté el animal. Y saben, yo quiero leer la historia de David y Betsabé. Porque no solo aquí nos damos cuenta que realmente lo que decía Charlotte en la mañana, que me llamó mucho la atención, el hecho de tú agarras simple y sencillamente, Satanás suelta, y tú caes porque eres partícipe de algo que vive en ti, y así como somos partícipes de esa tentación, somos partícipes también de ciertas leyes que nosotros mismos imponemos. Pero quiero ahorita llevarlo a la otra parte. Cómo el Señor le muestra a Natán cómo impartir su ley. Porque bajo la ley de nosotros es adulterio, eso es pecado, está mal. Y esta persona, David, tenía que haber dejado su reino. David ya no podía hablar más. David ya no tenía que estar en ese lugar, en ese puesto, porque humanamente Mónica hubiera dicho, está en adulterio, quítelo de ahí. Pero la ley del Señor no fue manifestada de esa forma, porque conocía el corazón. Y es a donde nosotros no podemos llegar. Es ese lugar donde nosotros no podemos ir. Hermanos, David y Betsabé, él sale, voltea a ver a aquella mujer, le agrada, la llama, hace todo, monta todo un cuadro para que el esposo Urias vaya y pueda dormir con ella, y no se da, y lo manda a matar. Y uno dice, Señor, pero es que este hombre hizo muchas cosas malas. David adulteró, se metió con una mujer. Señor, David mandó a matar. Él no levantó el arma, pero lo mandó. Él sabía lo que hacía, con qué intención lo hacía. Y David engaña, David trata de engañar a Urias. ¿Cómo David puede ser digno de estar ante tu presencia? ¿Cuáles leyes son las que nos deben de mover a nosotros, hermanos? Gloria a Dios, que envió a su Hijo para mostrarnos cómo debemos nosotros manejar nuestras leyes. Gloria a Dios, que el Señor vino a mostrarnos, mandó a su Hijo para que nos mostrara cómo debemos nosotros guardar un sábado, amar al prójimo, no tener otros dioses delante de Él, honrar a padre y a madre,
Qué dicha que Él vino a hacerlo. Y que no nos regimos bajo leyes humanas. Porque cuando después va Natán a amonestar a David, wow, y le lleva el caso y le dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Y él comienza a relatarle la historia y le dice que había crecido con él y con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y bueno, aquel hombre rico, no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas, sino que ¿qué hizo? Fue y tomó la del hombre pobre. Entonces, vamos a ver David bajo cuáles leyes se regía. Y David le dice en furor, en enojo, en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Wow. ¿Cuántos de nosotros hemos actuado así? Bajo las leyes humanas, siendo representantes de las leyes espirituales. Pero nuestro yo sale. Y entonces Natán se le vuelve y le dice que tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Wow. Hermanos, ¿por qué no recibió muerte David? Natán vino a hablarle de parte de Dios. Porque conocía su corazón. Pero a nosotros nos es muy fácil señalar, claro, hablar de la ley espiritual, pero basado en mi ley humana. Entonces no es muy fácil señalar. ¿Qué es lo que hizo David? Basado en la ley espiritual, que él sabía lo que era correcto, pero lo basó en su ley humana. Pero el Señor no hace eso. El Señor lleva en el Salmo 51, encontramos una hermosa oración, que es mi oración cada día, donde le digo, Señor, esto soy. Y así como a David lo has perdonado, porque conocía su corazón, yo a ti no puedo engañarte, tú conoces mi corazón, pero tú me has mostrado mi iniquidad. Y como decía Pablo, porque hago lo que no quiero, Señor, guárdame en tu ley. Guárdame tú en tu ley, Señor. Porque tu ley está llena de justicia, amor y misericordia. Claro, todo lo que sembrares, eso cosecharás. No fue en vano. David lo que hizo, pues sus hijos, mi madre tiene un dicho que nos dice, dime quiénes son sus hijos, yo te digo quiénes fueron sus padres. Y con David es un claro ejemplo de esto. Pero su amor y su misericordia y su justicia alcanzaron a David. Y qué dicha que el Señor le dijo, espérate David, no voy a implantar tu ley, aunque es correcta, pero tu ley humana. Te mato. No. Ve, arrepiéntete y no peques más. Hermanos, ¿cuál ley? Nos rige a nosotros para con nuestros hermanos. Ahora, no fue que a David no se le dijo su delito. A David se le señaló su delito.
porque es lo correcto. Pero quien hace la obra no era Natán. Natán le dijo claramente: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel. No era Natán. Natán solo fue a hacer lo que el Señor le había enviado. Lo que el Señor le mandó a hacer es amor de Dios. Ve a mi hijo. Dile que se arrepienta. Muéstrale su delito y su pecado. Pero nada más. Hermanos, hermana Santi, hermana Mónica, voy a hacerle la pregunta a ustedes. Hermana Santi, ¿quién establece en tu vida las leyes de la palabra de Dios? ¿O el ser humano? ¿Quién establece en tu vida las leyes? ¿La palabra de Dios o el ser humano? Santi. Hermana Rosalís, te agradezco si le abres el micrófono. Ay, disculpe, le estaba hablando y no me podía oír porque estaba mudo. Un momentito, por favor. Gracias, Rosalís, muchas gracias. ¿Se me escucha ahora? Sí, Santi, adelante. Gracias. Bueno, en primer lugar, por aquello de aplicar la ley del mínimo esfuerzo, en vez de distinguiros como la nacionalidad y no decir Mónica Panamá o Mónica Costa Rica, voy a decir Jara y Mónica. Y ya sabéis de quién estoy hablando, ¿vale? Gracias. La pregunta que tú has hecho, creo, Jara, que deberíamos hacérnosla a cada uno de nosotros. Deberíamos echar una mirada introspectiva, profunda, y analizar qué ley aplicamos cuando creemos de muy buena voluntad que estamos aplicando la ley de Dios. Yo quiero establecer aquí una diferencia enorme entre las dos leyes, la ley divina y la ley humana. Las leyes que Dios nos ha prescrito en su palabra y las leyes que los humanos promulgamos. En mi percepción particular, yo le doy a la ley divina un número 10 y a las leyes humanas un número 8 o 9. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que me salto a la torera las leyes humanas? De ninguna manera. Cristo dijo: dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Cierto, absolutamente cierto, que tenemos que guardar las leyes humanas. Pero bajo mi humilde percepción, nunca, y lo repito por tercera vez, poniéndolas por encima de las leyes divinas. Jara ha narrado y nos ha hecho notar claramente cómo David cometió, a nuestro criterio humano, el mayor de los pecados: asesinato. Asesinato con alevosía, dolo, llamándolo lo peor que lo podamos llamar. Lo preparó, lo instrumentó de tal manera que él pudiera alcanzar el placer de su vida, que era lograr a esa mujer tan codiciada. Y aún así, Dios lo destituyó
Dios lo retiró de su reinado? ¿O esperó pacientemente a que llegara el momento de la comprensión del mal que estaba haciendo y, humillado ante Dios, dijera: perdóname, Padre, porque he pecado contra ti? Y cambiara su concepción de las cosas y finalmente haya podido ser salvo. Sabéis, mis queridos hermanos, el ser humano, lamentablemente, arrastramos una bola pesada atada en nuestro tobillo. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de los hábitos, de las costumbres sociales, de las leyes humanas que nos han sido impuestas desde nuestra más corta infancia, que hemos aceptado y que aplicamos en nuestra vida con la mejor de las voluntades, con la mejor de las intenciones, la intención de ser fiel a Dios, y muchas veces ni siquiera valoramos si esa ley que vamos a aplicar está en armonía con la ley divina o si simplemente es humana. Os voy a poner un ejemplo. El hombre, Jara, ¿sabes de cuánto tiempo contamos? ¿Con cuánto tiempo cuento? Porque no me quisiera extender más de lo debido. ¿Estás ahí? Hermana Santi, sí, hermana Santi. Agradezco al hermano Miguel, si nos dice, por favor. Bueno, por si está ocupado, yo voy a continuar, que lo escriba en el WhatsApp para no hacer silencios en el programa. Decía que os voy a poner un ejemplo. Tenemos unos cánones, por ejemplo, generales, con respecto al matrimonio. Entendemos que matrimonio es un vestido blanco, unas alianzas, un compromiso, un pastor o un cura que orqueste la ceremonia, un si quiero, un estereotipo absolutamente preconcebido que, si lo analizamos, mis queridos hermanos, nos retrotrae a la Iglesia Madre, y la llamo así porque así la llama la palabra de Dios, a la madre de las rameras. Esos hábitos los instituyó ella, porque que yo sepa no hay una sola referencia en la palabra de Dios de que tiene que llevar esa mecánica. Y si profundizamos todavía un poquito más, buscamos los matrimonios bíblicos, por ejemplo, no vamos a encontrar ni una sola referencia a que esos matrimonios hayan tenido obligatoriamente que tener una firma a nivel social. No fue así con Adán y Eva. Adán y Eva no firmaron. ¿Qué hicieron ellos? O sea, hasta aquí he descrito un poquito el estereotipo del mundo, de las leyes humanas. Ahora voy a intentar describir el estereotipo de las leyes divinas, porque si hay omisión, por lo tanto no hay ley al respecto. En ninguna parte de la palabra de Dios vemos que tuvieran que firmar algo socialmente hablando. ¿Cómo instituyó Dios el matrimonio? Creó al hombre, creó a la mujer, diferentes, complementarios, y los unió.
y bendijo esa unión. En el momento en que Adán y Eva consumaron ese compromiso de fidelidad mutua, de amor mutuo, con el acto sexual, eran un matrimonio. No firmaron nada. No hay registro de que Abraham y Sara firmaran algo. Incluso mucho más posteriormente, en las bodas de Canaán, nos cuentan que hicieron un festejo, claro, un compromiso de vivir toda la vida juntos es un acto alegre. Cristo acudió a las bodas de Canaán. Era un acto alegre. La pareja iba a hacer público su compromiso mutuo, pero en ninguna parte dice que firmaron. Cuando una pareja, y eso está explícito en la palabra de Dios, no me lo estoy inventando yo, cuando una pareja decide mutuamente jurarse amor eterno y pide la bendición de Dios y consuma esa unión, a mi humilde criterio, mis hermanos, y si tenéis un texto bíblico que pueda rebatir esta afirmación, os lo agradecería con todo mi corazón y con toda humildad. Esa pareja ya son matrimonio. Pero nosotros, con toda la buena fe del mundo, con todo el amor y el celo religioso, aplicamos las leyes sociales, aplicamos las leyes humanas. Pero ¿qué sabemos, mis amados hermanos, de la circunstancia del hermanito que estamos juzgando? No tenemos ni idea. No hace mucho me comentaron que a alguien no se le permitía participar porque no estaba bautizado. Entonces yo me voy a la palabra de Dios, a Hechos, capítulo 8, y leo el capítulo de Felipe y el etíope. Dios explícitamente le dijo a Felipe: sal y busca a una persona determinada, una persona que Dios sabía de su sinceridad de corazón, de su nobleza, de su buena voluntad, y háblale. Era una orden explícita de Dios, no fue un capricho de Felipe. No es que Felipe dijo, se levantó por la mañana y dijo: ay, voy a ver a quién bautizo hoy. Y cuando le preguntó: ¿entiendes lo que lees?, le respondió el etíope: pues no, si no me lo explicas. ¿Cuánto conocía esta persona? ¿Cuántos estudios bíblicos había recibido esta persona? ¿Cuánta instrucción tenía? Dios no mide por la instrucción, Dios mide por la voluntad del corazón. Esa es la ley de Dios. ¿Eres un corazón abierto a mí? Aquí estoy yo. Pasa por las aguas, límpiate de tu pasado. No importa cuánta preparación tengas. Eres sincero, eres noble. Eres un hijo mío. Ven a mí. ¿Quiénes somos? Las leyes humanas, las leyes eclesiásticas para decir: no, no te puedes bautizar. Todavía no has recibido todos los estudios bíblicos. Son dos ejemplos, mis amados hermanos. Y yo de nuevo os pido, si tenéis algún texto bíblico que me pueda sacar de mi error, si estoy en un error, os lo agradeceré con todo mi corazón. Y ya dejo el espacio para que Mónica decida. Hermana Santi,
Voy a darle el espacio a la hermana Mónica de Panamá con la misma pregunta. Contamos con 7 minutos para poder hablar. Dice, ¿quién establece nuestras vidas? Las leyes, la palabra de Dios o el ser humano. Hermana Mónica, su tiempo. Gracias, hermana Mónica Jara. Bueno, quisiera poder responder de que el que instituye las leyes es la palabra del Señor, pero verdaderamente respondiéndolo de una forma personal, como si la pregunta no fuera en general, sino que fuera directamente para mí, tengo que decir de que en muchas ocasiones ha sido el ser humano lo que se me ha enseñado, con lo cual me fue formado entre lo correcto o lo incorrecto, entre esa mezcla entre lo verdadero y el error. Es muy fácil juzgar, es muy fácil dictar la condición de la cual nosotros entendemos para juzgar a un ser humano y decir merece esto o no lo merece. Voy a poner un ejemplo para que me logren comprender y entender un poco de lo que hablo. Yo soy relativamente nueva en el mensaje, digo relativamente porque llevo casi más o menos en el mensaje como unos 3 años ya. Y el desaprender ha sido difícil. He tenido que pasar por el valle de la duda entre lo correcto o lo incorrecto, en si es aprobado por Dios o no es aprobado por Dios. ¿Qué diría el Señor con respecto a esto o qué no diría? Y he escuchado muchas cosas con respecto a esto, pero los voy a llevar a un caso en particular. En Colombia, en los últimos años ha incrementado muchísimo la cifra de violaciones para los menores de edad. Cada día escuchamos que a menos edad y meses de edad los seres humanos cometen bajezas impresionantes con estos pequeños. Y se está proponiendo en el Congreso de la República la posibilidad de implementar la pena de muerte. Yo, en lo particular, cuando he escuchado, he leído estas noticias, he dicho, merece la muerte. Porque me impresiona, porque me hiere, porque me duele. Y es allí donde he tenido que aprender a no juzgar. Ha sido tan difícil para mí el hecho de tener que ponerme a un lado y dejar que sea Dios el que actúe, el que piense, el que haga todo en su momento, y que mi parte humana, la cual me han enseñado y que cargo todavía muchas cosas de enseñanza, de juzgar y de lo correcto y lo incorrecto, que me ha costado mucho pensar en que esa persona puede recapacitar, puede volverse de su mala práctica, de poder alcanzar el perdón por el Señor y tener una vida nueva. Ha sido difícil en pensar y pensar cómo lo vería Dios, porque mi yo, obviamente, como tú lo decías, sale y es el que juzga. Pero cuando se me devuelve la bolita, como decías tú bien, a mí, yo no soy mejor que Él. Yo no soy mejor que Él por el hecho de que he hecho un par de cositas. Yo no he hecho nada. Yo no he hecho nada bueno. Absolutamente nada hay bueno en mí. Porque mis pecados y los pecados de esas personas son igual ante los ojos de Dios. Me ha costado mucho entender esta parte,
me ha costado mucho en mi experiencia cristiana entender que el Señor no mide como mide el hombre, ni mira lo que mira el hombre. Pero para la gloria y honra del Señor, lo he entendido, he estudiado, su palabra ha sido clara para conmigo y he comprendido al punto en el que Él nos quiere llevar. Y es una experiencia preciosa el poder ver mi condición humana y ver mis defectos, ver mis pecados, ver mis errores y ver todavía todo lo que cargo en información en mi cabeza y en mi cerebro, que cuando llegan estas escenas o cuando llegan escenas mucho más personales que me afectan directamente, yo tomo el tiempo y digo, ¿qué haría Cristo? ¿Qué diría Cristo? ¿Cómo actuaría Cristo? La gloria y la honra se la doy a Dios, porque el refrenar ese yo y querer hacer lo que Cristo hizo o decir lo que Cristo actuó, a pesar de que mi yo quiere salir y quiere gritar y quiere sobresalir y quiere decir qué poder hacer en esa decisión o qué poder actuar para ensalzarme como ser humano ante los demás y que los demás vean, uy, qué justa es, qué correcta es. Es difícil refrenar eso, pero a través de Cristo todos los días en comunión se logra. No por sí mismos, porque nuestra injusticia es manchada, no es correcta. Solamente la justicia de Cristo puede ser la correcta. Recordemos de que nuestra justicia ante los ojos de Dios es como hojas de higuera, que no son nada, no tapan nada, no cubren nada, porque somos desnudos, polvo y ceniza ante los ojos del Señor. Entonces, trayendo esto en particular, cuando escuché que en el Congreso de Colombia querían poner la pena de muerte, yo fui dentro de las personas que estábamos, yo dije, sí, deberían hacerlo, deberían matarlos a todos. Ahora que estoy conociendo del Señor y que tengo esta experiencia, yo digo, ¿qué tan difícil es hacer entender al ser humano esto? Y me alegra mucho que traigas este tema, este panel, porque solamente por poner un ejemplo en las muchas cosas que pasan en la vida de un ser humano, ¿no? Calificamos y vamos por el mundo dando calificativos y dando veredictos, impartiendo justicia, pensando que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Porque eso en una ocasión lo escuché de alguien que conoce del Señor, que es cristiana, y me decía, justicia es impartirle a cada quien lo que corresponde. Y esas palabras quedaron resonando en mi cabeza, y cada vez que yo iba a hacer algo, siempre pensaba dar lo que le corresponde, y yo era la que inclinaba la balanza si correspondía o no. Hoy por hoy le pido perdón al Señor, porque ¿quién soy yo para hacer severa cosa? Nadie, no soy nadie. Si en mí no hay justicia, si en mí no hay mérito de justicia. Y he conocido a Cristo. Es una experiencia maravillosa. Puedo testificarles, perdón. Y ahora trato de someter todo al Señor, todo pensamiento inadecuado, inapropiado, de justicia propia. Pido perdón porque se hace con mucha frecuencia en mi vida. Espero en el Señor que en la vida de ustedes ya estén llevando la lucha mucho más a profundidad, pero en mi vida se hace mucho más constante. Gracias. Amén, amén. Hermana Mónica y hermano Santo, quiero leer otra parte donde vamos a ver la ley llevada bajo la palabra de Dios y la ley la cual nosotros daríamos. En Hechos 7, 58-59
encontramos la historia de Saulo de Tarso y Esteban. Y debo decir que al leer los libros que escribió Pablo, admiro tanto la vida de este hombre. Y dice así, Hechos 7, 58 y 59, voy a leer primero. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Saulo asesina. Él no tira las piedras, pero la gente le lleva la ropa. Aquí está, Saulo, mira, tu premio, tu recompensa, lo que tú querías, lo que tú planeaste, tú que vas a la cabeza de todo esto, aquí está. En el mundo de hoy día, claro, él apedreaba claramente a los que seguían a Cristo injustamente, pero hoy día diríamos la cabecilla de la banda. Aquí en Costa Rica diríamos así, esta es la cabecilla, el que se le llevan todos los premios, el que da las órdenes y dice. En Hechos 8, Saulo persigue a la iglesia y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Hermanos, por favor, si me cierran los micrófonos. Y dicen, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Wow. En Hechos 9, 15 al 18 nos relata otra parte. Pero antes de llegar ahí les pregunto, ¿qué le dirían ustedes bajo las leyes espirituales? Este hombre asesinaba. Y asesinaba pueblo de Dios, pueblo real y sincero. Como usted y como yo. ¿Qué nos decimos llamar pueblo del Señor? ¿Se atreve a alguien de afuera a buscar y apedrearnos? Y asesina a uno. Y a otro lo manda y le traen todo y le dicen, aquí está las ropas de esta persona. Yo me imagino a Esteban en aquel momento. ¿Saben? Esteban no dijo, Señor, mátalo, sino que dice, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Esteban se movió bajo las leyes espirituales. Para nosotros, si tuviéramos que juzgar a Saulo, como decía la hermana Mónica, ¿qué diríamos? Asesínelo, él merece muerte, mató a tu pueblo, me está persiguiendo, es que me persigue. Y tenemos todo, porque el Señor dice que el que está en pecado, muere. Así va a suceder con Adán y Eva, tenían que morir. Pero en lugar de eso, su amor infinito dio a su Hijo. Entregó a su Hijo. Bajo nuestras leyes, nosotros diríamos que una persona así merece muerte. Yo trato con un joven que asesinó a 7 personas. Y escucharlo hablar hoy de Dios es algo hermoso, pero hermoso, hermoso escucharlo hablar de Dios. En Hechos 9, del 15 al 18 nos dice,
El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cómo? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo. Y antes de esto, hermanos, vamos a ver, Ananías, aquí no tengo el relato, pero antes de esto el relato nos dice claramente que Ananías le dice, Señor, pero este no era el que perseguía. Y ahí viene la ley espiritual manipulada por la ley humana. A él tengo que irle a hablar. Y aquí se le vuelve a él y le dice, hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista, levantándose fue bautizado. Hermanos, es cierto, las leyes espirituales nosotros debemos obedecerlas. ¿Cuál ley fue la que rigió Jesús al estar en una cruz? Cuando aquel hombre delincuente lo voltea a ver, lo mira, lo reconoce, de momento ama su sacrificio, y él le dice la promesa que cuando se levante estará con él en el reino de los cielos. ¿Cuál ley fue la que rigió a nuestro Señor Jesús? Que no le dijo, claro, porque me ves aquí crucificado minutos antes de tu muerte, no te queda de otra, más que agarrar, venir y salvarme. Tú lo que quieres es salvarte. Eso no le dijo. Le dijo, de cierto te digo, que estarás conmigo en el reino de los cielos. ¿Cuál es la ley que el Señor vino a mostrarnos? ¿Saben, hermanos? Yo tengo un hermano mío, el que murió, que yo creo y considero que murió en Cristo. Pero en el hecho de estar en su agonía, yo me entero de muchas cosas que él hizo que no eran correctas. Entonces, como es mi hermano, yo le voy a decir que sí, que yo espero que él haya muerto en Cristo. Pero si el hijo de Santi, voy a poner el ejemplo, un hijo de Santi muere y resulta que antes de morir le dice, madre, tú tenías razón, reconozco que era tu Dios, demás. Pero como es el hijo de Santi, no es mi hermano, yo le digo, no, Santi, pero vivió toda la vida en pecado. Tu hijo está perdido, qué pena. Me duele mucho en el corazón, Santi, pero las leyes de Dios son las leyes de Dios. ¿Y por qué con mi hermano no? ¿Quién me determina? ¿Las leyes espirituales o las leyes humanas? Ahora, hermanos, yo quiero que quede claro, porque muchos van a caer en el aspecto de Mónica y el panel que está diciendo que todo me es permitido. No se equivoque. El proceso de transformación lo va a determinar usted y Dios en su vida. Y si usted conoce de que la ley de Dios marca y establece que hay un delito en mi vida, ampárese de la justicia del Señor, del amor de Él, y por amor a su sacrificio obedezca. Pero ¿quién soy yo para juzgarte?
Hermanos, estás a cuenta con Dios. No te preocupes si estás a cuenta con Mónica. No te preocupes de eso. ¿Quién es Mónica? Sin una pecadora como tú. Tú estás a cuentas con Dios. Y Él te va a guiar paso a paso y Él te va a mostrar. Y llegará montones de veces que como Pablo dijo, como yo lo digo, ¿por qué hago lo que no quiero, Señor? Pero su amor infinito, su misericordia grande, va a ir restaurándote hasta el punto que podamos llegar a decir, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo se lo decía a una persona, me decía, Mónica, ¿por qué usted es así con los muchachos de la cárcel? Y yo le decía, porque ¿quién más que yo puedo conocer el pecado? Y si Cristo me ha amado tanto y yo he vuelto la cara como Pedro, y si yo lo rechacé, y si yo, cuando el Señor me dijo, vas a decir antes de que cante el gallo, no me conoces, que no me conoces, que ni siquiera sabes quién soy, me vas a rechazar. Y aún así, fue un hijo llamado Hijo de Dios. Porque el Señor no lo rechazó en aquel momento a Pedro, impuso la ley que su padre le ha enseñado. Saben, hermanos, la ley cae por su justicia. En Judas la ley cayó por su justicia. En Judas su corazón estaba lleno de lo que realmente él hacía. Pero Pedro no. Y el Señor lo perdonó. Tanto que al final le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Cuál ley tan hermosa? Que se deleita en un corazón sincero. En un corazón que adentro clama y pide al Señor ser transformado. Hermanos, ¿para qué está el ser humano en esta tierra? ¿Para qué estás tú en esta tierra, pueblo de Dios? Hermana Santi, ¿para qué estamos nosotros como pueblo de Dios acá en esta tierra? Tu espacio, Santi. Si me le abren el micrófono, por favor. ¿Para qué estamos en esta tierra? Hay muchas respuestas a esa pregunta, muchas respuestas, pero creo que desde el foco de los hijos de Dios, desde el foco de la verdad presente, estamos en esta tierra para proyectar el carácter de Cristo, para ser espejos de Él. Y si nosotros pretendemos, entre comillas, que somos cristianos, si nos colocamos la vestimenta de cristianos, tenemos que actuar como tales. Hay un texto maravilloso que yo acaricio y que me llena el corazón de gratitud, que es: Dios es amor. Solo son 3 palabras. Solo son 3 palabras. Esa es la esencia de Dios. Es la característica, la definición. Dios es amor. Y Cristo, que es su Hijo,
su único Hijo. Tiene la misma esencia del Padre. Cristo es amor. Y si yo me pongo el vestido de cristiano y luego actúo con la mejor voluntad, con la mejor de las intenciones, con la más grande sinceridad, si luego actúo juzgando y condenando, utilizando los baremos de las leyes cristianas y no de las leyes divinas, entonces, mis hermanos, ¿para qué estoy en la tierra? Para acercar a mi entorno, a mis hermanos, a mi familia, a mis vecinos, para acercarlos a Dios o para limitarlos, para recordarles lo mal que lo están haciendo en esto o en aquello. ¿Qué estoy proyectando yo en mi entorno? Y repito, y lo repito desde el fondo de mis sentimientos y de mi convicción, no tengo ninguna duda, queridos hermanos, que lo estamos haciendo con auténtico celo cristiano, con la mejor de las voluntades, pretendiendo que todo lo que se relacione con Dios sea limpio y puro, pero sin tener en cuenta que yo no puedo ver en lo profundo del corazón como ve Dios. Por lo tanto, voy a citar ahora otro texto, Salmos 85:10, y dice: la misericordia y la verdad se encontraron. La misericordia, ¿qué es la misericordia? Lo que Dios ejerce conmigo cada día, con la cantidad de veces que le ofendo, con la cantidad, con la sensación que tengo de ser una miserable pecadora, pero Él ejerce sobre mí la misericordia. Y dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Y la verdad es la que hay en mi corazón y que ninguno de vosotros podéis ver, solo Dios la ve. Él aplica su misericordia a mi verdad. La misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La justicia es el juicio de Dios en mi vida, pero el juicio de Dios, no el mío hacia mis hermanos y hacia mi entorno. Y la paz, ¿qué es la paz? Sino la consecuencia del amor de Dios en nuestros corazones. Todos sabemos que gente al borde del suicidio por su maldad, por sus pecados, hasta que se volvieron a Cristo y Cristo les hizo comprender que los había perdonado, no tuvieron paz en su corazón. Esa paz no es otra cosa que la evidencia del amor de Dios en nuestra vida. La justicia la imparte Dios con su amor, con su misericordia. Nadie soy yo para impartir justicia. Mi hermanito querido, y cuando digo hermanito hablo genéricamente, al cristiano y a la cristiana que me pueda estar oyendo. Dejemos que el amor de Dios, que la misericordia de Dios, que el juicio sea de Dios, pero que el amor y la misericordia more en nuestros corazones y en nuestras acciones. Adelante, Jara. Gracias, hermana Santi. Hermana Mónica, tienes los 7 minutos. Gracias. Bueno, yo respondiendo a la pregunta, creo muy de acuerdo con la hermana Santi también en su respuesta. Quisiera simplemente agregarle
un poquito de mi concepto, ¿no? Yo pienso que venimos a esta tierra para conocer su amor, su misericordia, su bondad, pero sobre todo también para ser instruidos. Y en esa instrucción que el Señor tiene para con nosotros, pues empezamos con verdaderamente conocer nuestra condición de pecadores, ¿no? Mientras estábamos en los afanes de este mundo, en los placeres de este mundo, pensábamos que no éramos pecadores, pensábamos de que vinimos a este mundo solamente a disfrutar, a progresar, alcanzar triunfos materiales, profesionales, a marcar la diferencia de unos entre los otros, de acuerdo a lo que considerábamos que era triunfo, ¿no? Y cuando conocemos del Señor, verdaderamente descubrimos que en absolutamente nada de eso está Cristo. Y que hemos sido exaltados, pero exaltando el carácter de Satanás. Siendo grandes en las filas de Satanás, glorificando a Satanás. Pero cuando descubrimos de que no estamos ni cerca de los lazos de amor y de los planes celestiales, es allí donde verdaderamente, como dice el apóstol, todo lo que considerábamos por valor, pues lo ha considerado como basura. Parafraseando un poco el escrito de él, y realmente volvemos a los pies de Cristo, deseando de que Él sea quien nos instruya, sea Él quien nos dirija hacia esos planes que Él tiene para con nosotros. La palabra es para instruirnos, para amonestarnos, para dirigirnos hacia Dios Padre. Nosotros necesitamos darnos cuenta verdaderamente para qué fuimos creados. Y fuimos creados fue para volver nuevamente a respirar esa atmósfera del cielo, para volver otra vez a tener esa comunión perfecta con nuestro Padre Creador, para poder nosotros tenerlo cara a cara, de frente, sin ningún manto, sin nada que nos lo impida, porque no hay mancha, porque no hay nada que enfermedad ni suciedad que represente el pecado ante Él. Entonces a eso fue que vinimos, hermanos, es como, la vida es como esa oportunidad de volver nuevamente al Señor y de poder nosotros convertir este yo, someter este yo al carácter de Cristo, a reflejar su carácter. Yo todos los días le doy gracias al Señor que pone en mí ese querer como el hacer y de poder reconocer que es a través de Cristo que podemos nosotros alcanzar todo eso y que yo puedo orar de esa forma y que puedo pedir no cosas materiales, porque sé que el Señor se va a encargar de todas ellas, siempre y cuando yo también luche por conseguir en las cosas espirituales, las cosas del cielo. La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Entonces, buscar esa justicia del Señor, buscar esas cosas que Él desea que escudriñemos en su santa palabra y que aprendamos a vivir como si estuviéramos ya en el reino de los cielos, porque es allá por donde nos estamos preparando, porque es allá donde deseamos ir, es allá donde anhelamos cada día que se acerque más el reino de los cielos para estar más cerca de ese día venidero, de su segunda venida. Entonces, solamente a través de Cristo podemos descubrir verdaderamente por qué fuimos creados. Gracias, hermana Mónica. Gracias a usted, hermana Mónica. Dios le bendiga. Ok, quiero finalizar el panel. Primero compartiendo algo referente a lo que la hermana Santi nos habló del matrimonio. No quiero introducirme mucho en esto por cuestión de tiempo, disculpen. La hermana Irma Gómez nos pone así: el matrimonio civil lo instituyó la Revolución Francesa en el conflicto de los siglos, capítulo 16.
Entonces, para los hermanos, ahí tenemos una tarea, leer el capítulo 16. Saben, hermanos, yo no hice referencia a lo que hizo la hermana Santi, pero debo decir de esta forma, muchas veces he considerado y he dicho, la palabra de Dios nos dice, no juntéis con yugo desigual. Y muchos están casados, o estamos casados, y puede ser que la pareja que tenemos no es el yugo igual. Y saben, hermanos, consideramos que esto es llamado matrimonio porque hay una firma. Mas ante los ojos del Señor, esto nunca fue considerado matrimonio. Mas otros hermanos no están unidos por un documento y tienen un mejor matrimonio. ¿Qué nos hace un matrimonio real? ¿Las leyes humanas o las leyes espirituales? Nos hace un matrimonio ideal, un matrimonio correcto, un verdadero matrimonio, las leyes espirituales. Y para eso no hay que tener un papel o no, sencillamente hay que saber algo, debemos ser yugo igual. Los dos debemos querer caminar para consagrarnos juntos hacia la vida eterna. Mi lucha por mi pareja y la lucha de mi pareja por mí es caminar hacia Cristo y llevar a la otra persona. Y si tenemos hijos, a nuestros hijos junto a nosotros, a ver a nuestro Señor cara a cara. En este momento tenemos un matrimonio. Antes de ese momento estamos en yugo desigual. Todos. Un verdadero matrimonio es que cuando caminamos juntos hacia ese lugar. Y esas son las leyes espirituales. Para finalizar, quiero leer un texto que la hermana Elena G. de White nos da en testimonio para la iglesia La Odisea. Agradecer a la hermana Irma que nos escribió en YouTube. Y dice así: Dios conduce a su pueblo paso a paso. La vida cristiana es una constante batalla y una marcha. No hay descanso de la lucha. Es mediante esfuerzos constantes e incesantes como nos mantenemos victoriosos sobre las tentaciones de Satanás. Como pueblo estamos triunfando en la claridad y fuerza de la verdad. Somos plenamente sostenidos en nuestra posición por una abrumadora cantidad de claros testimonios bíblicos, pero somos muy deficientes en humildad, paciencia, fe, amor, abnegación, vigilancia y espíritu de sacrificio según la Biblia. Necesitamos cultivar la santidad bíblica. El pecado prevalece entre el pueblo de Dios. El claro mensaje de reprensión enviado a los laodicenses no es recibido. Muchos se aferran a sus dudas y pecados predilectos, a la par que están tan engañados que hablan y sienten como si nada necesitaran. Piensan que es innecesario el testimonio de reproche del Espíritu de Dios, o que no se refiere a ellos. Los tales se hallan en la mayor necesidad de la gracia de Dios y de discernimiento espiritual para poder descubrir su falta de conocimiento espiritual. Les falta casi toda cualidad necesaria para perfeccionar un carácter cristiano. Para eso está aquí
el ser humano para perfeccionar un carácter cristiano y poderlo mostrar a los demás. No tienen el conocimiento práctico de la verdad bíblica que induce a la humildad en la vida y a conformar la voluntad a la de Cristo. No viven obedeciendo a todos los requerimientos de Dios. No es suficiente el simple hecho de profesar creer la verdad. Todos los soldados de la cruz de Cristo se obligan virtualmente a entrar en la cruzada contra el adversario de las almas, a condenar lo malo y sostener la justicia. Pero el mensaje del testigo fiel revela el hecho de que nuestro pueblo está sumiso en un terrible engaño que impone la necesidad de amonestarlo para que interrumpa su sueño espiritual y se levante a cumplir una acción decisiva. Hermanos, las leyes que a nosotros nos deben resguardar son los testimonios bíblicos y un espíritu de sacrificio según la Biblia, para así poder obtener un carácter cristiano. ¿Sabes, hermano? En tu vida y en la mía, cuando abrimos la palabra de Dios y realmente queremos conocerlo, el Señor te muestra cuál es tu pecado y delito. Yo no tengo que venir a mostrártelo. Mas a veces el Señor nos utiliza para poder ir y mostrarlo. Pablo fue llamado para mostrar el delito y el pecado entre los gentiles. Nosotros hoy somos llamados a eso. Pero no impartir la ley humana, a impartir la ley espiritual. Vete y no peques más. Hermanos, seamos conscientes de que el Señor hoy nos llama a cumplir su ley, no por temor, no por querer salvarme, sino por amor a un sacrificio. El Señor envió a su Hijo, Jesús, porque no había un ser humano capaz de mostrar el carácter. Lo envió para que tú y yo lográramos ver cómo guardar las leyes espirituales, quitar nuestro yo y dejarnos gobernar por nuestro Padre Celestial. Hoy te pido que dejemos que el Señor, así como a su Hijo le mostró cómo establecer la ley en los demás, en sí mismo y para con todos, hasta sus enemigos. Hoy te pido que roguemos al Señor para que su ley se establezca tal cual es su voluntad, tal cual son los testimonios bíblicos y el espíritu de sacrificio según la Biblia, y podamos obtener ese carácter que se perfecciona solo a través de una comunión con nuestro Padre. Que el Señor pueda regir las leyes espirituales en tu vida y matar nuestro yo. Que ese yo no solo está matando contigo, con los que te rodean cercanos, tus hijos, esposo, sino que también está matando al que hoy día está queriendo luchar para llegar a los pies de Cristo. Y tu yo se impone, dañando una ley de nuestro Señor, que es misericordia, justicia y amor. Permanece en la fe y la esperanza, pero el mayor de ellos es el amor. Dale eso a tu hermano, esa ley que es capaz de guardar por amor, esa ley que es capaz de obedecer por amor, esa ley que no te calla, esa ley que te manda a que tú vayas poco a poco demostrando el cambio que el Señor está haciendo en tu vida, reconociendo tu delito y tu pecado,
Déjate transformar por el Señor, porque tú no puedes cambiar nada en tu vida. Así te cases y firmes un papel. Si no hay un corazón sincero a nuestro Padre, el asesino más grande no puede cambiar su vida si no dispone su corazón al Señor. El adúltero más grande no puede cambiar su vida, aún dejando de hacer lo que hacía. Puede ser que nunca más adultere, puede ser que nunca más mate. Pero si su corazón no está dispuesto al Señor, está bajo leyes humanas y no leyes espirituales. Dejemos que el Señor habite entre nosotros y nos lleve a la plenitud de la vida en Cristo que solo Él nos puede dar. Nosotros estamos aquí como seres humanos, claro, para mostrar, decir, por ese camino no vas, no vayas, porque si te caes ahí y si no te levantas, ¿cuánto sufrimiento le darías a nuestro Padre? Muéstrale su delito, pero para llevarlo a Cristo. Muéstrale la ley del Señor, pero para llevarlo a Cristo. Nunca la muestres, para dejarlo en tinieblas, acusándose a sí mismo y volviéndose como Satanás, un acusador. Hermanos, que la ley de nuestro Señor gobierne nuestras vidas, hoy y siempre. Hermana Santi, nos despide en oración, por favor, agradeciendo a la hermana Mónica y a la hermana Santi su participación. Feliz Santo Sábado, hermanos, para ustedes. Gracias, Jara. Gracias, Mónica. Gracias a cada uno de mis queridos hermanos que con corazón noble, abierto y sincero ha escuchado este tema. Gracias de todo corazón. Solamente un último detallito. No quisiera que ninguno de los oyentes pensara que se trata de rebajar la norma. De ninguna manera. Se trata de anteponer la ley de Dios a la ley humana. Dios os bendiga. Oremos. Padre, humillados, arrodillados ante tu presencia, conscientes de que nada somos y nada merecemos, te damos las gracias, Padre, porque sabemos que tú escuchas nuestro clamor, porque sabemos que tú miras en lo profundo de nuestro corazón, en nuestras intenciones. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos juzga. Gracias, porque los humanos tenemos tendencia a ser duros, pero tú eres misericordioso, Padre. Gracias, porque nos hablas, porque nos llevas al arrepentimiento, porque diriges nuestra vida, si así te lo pedimos. Gracias, Padre, por tanta misericordia como proyectas sobre nuestras vidas, concretamente sobre la mía, que tengo tanto de lo que avergonzarme. Señor, mi súplica, y creo que puedo decir, sin temor a engañarme, que la súplica de todos los hermanos que están escuchando ahora mismo este programa es: Señor, transfórmame, cámbiame, anula mi yo, que el Espíritu Santo me llene plenamente, que yo pueda reflejar su carácter, que mi entorno se enamore, pero no de mí, sino de lo que yo proyecto, Padre. Bendice a tu pueblo en el mundo entero. El tiempo es breve. Tu Hijo está muy cercano a venir, Padre.
que no nos encuentre dormidos, que podamos tener nuestra lámpara llena de aceite, que es el Espíritu Santo. Porque si Cristo mora en nuestra vida, Padre, tendremos seguridad de que todo está correcto. Potencianos, mi Dios, y danos el privilegio de poder ser un ejemplo vivo a nuestros hijos, esposos, nietos, amigos, vecinos. Te necesitamos angustiosamente, Padre. Tú que oyes los corazones y tú que analizas la sinceridad de ellos, atiende este ruego, Padre de amor, porque te lo suplicamos a través del único mediador que aceptamos, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén.